días a todos, espero que estén ustedes todos hoy bien. Hoy día les damos la bienvenida a nuestro 15º seminario de Pulsar Focal y vamos a ver la implementación de las reformas de la contabilidad del sector público. Vamos a escuchar acerca de las experiencias de Armenia y Brasil en la transición e implementación hacia la contabilidad de devengados. Tenemos una agenda bastante ocupada y también tenemos varios expertos internacionales. Las presentaciones serán interpretadas y traducidas y estarán publicadas en idioma preferido en el chat. Y ahora le voy a ceder la palabra a Daniel Boyce, que es el director del grupo de gobernanza para Asia Central. Y Dan, ¿tienes la palabra? Muchas gracias, Dimitri. Bienvenidas a todos. Bienvenidos. Buenos días, buena mañana, dependiendo desde dónde se estén conectando. A nombre del Banco Mundial y de Pulsar Fitcop y Educop, es mi placer darles la bienvenida a este webinar conjunto Pulsar Focal, que se llaman los SIT. Esta es la 15ª reunión organizada conjuntamente por Pulsar y Focal, y espero que podamos seguir con esta colaboración tan productiva. Hoy día vamos a hacer presentaciones nacionales de IFAC sobre la Pathways to Accrual, la ruta hacia la contabilidad de demagados, que recientemente fue completado por la Junta del IFOR, y vamos a ver cuál es su rol en la implementación, en las características y ideas acerca de esta nueva idea, y ya vamos a aprender acerca de las reformas de PSA, específicamente Armenia y Brasil, las experiencias de estos dos países en términos de sus reformas de la PSA. Como usted sabe, la mayor parte de los países Pulsar Focal están avanzando hacia la implementación de las reformas y PSA, básicamente hacia la contabilidad de devengados. Esto incluye la transición que podrían estar llevando a cabo en la implementación de PSA y de IPSAS, a veces más directa o indirecta. Así que las rutas hacia los devengados, el Pathways to Accruals, es una buena herramienta para que los diferentes países en sus diferentes etapas puedan apoyar sus reformas en marcha y en sus países y en todo el mundo. La herramienta tiene como objetivo dar asistencia a las entidades del sector público, como por ejemplo los gobiernos nacional y subnacional, las empresas públicas y las organizaciones internacionales y gubernamentales en sus informes basados en devengados, y posiblemente también para la opción de IPSAS. Y también puede ser útil para las entidades que tal vez ya están utilizando contabilidad de vengados para que adopten de manera más completa los IPSAS, y también la herramienta puede ayudar a las profesionales del sector público que están trabajando en las áreas de gerencia y contabilidad para enfrentar los retos que puedan estar enfrentando al tratar de utilizar la contabilidad de vengados en sus propias organizaciones. Para alcanzar estos objetivos se utilizan varios recursos en las herramientas. En primer lugar, una visión general del contexto de la transición a la contabilidad de vengados. Otro es una discusión de las diferentes rutas que las entidades que están buscando algún tipo de implementación gradual, podrían adoptar las diferentes maneras en que decidan llevar adelante la contabilidad de vengados en sus países u organizaciones, y también identificar las principales tareas relacionadas con esta ruta, por así decir, como por ejemplo el reconocimiento de activos, la clasificación de gastos y temas y retos relacionados con la identificación de la medición de todos esos elementos en sus estados financieros.
La herramienta también trata de buscar las maneras de implementar los IPSOS para devengados a partir de las diferentes experiencias. Y ahora que ya IPSAS se ha estado utilizando durante algún tiempo, tenemos experiencia al respecto y IFAC está compartiendo, comparte estas experiencias y también vamos a proporcionar links a otros recursos importantes, recursos de orientación y conexiones como con nuestra propia página web, donde tratamos en la medida de lo posible de compartir entre nosotros mismos. Por ejemplo, hoy día es un buen ejemplo porque estamos viendo lo que Pulsar está haciendo con respecto a la información de IFAC y las herramientas que hemos preparado. Entonces, muchas gracias a todos los oradores, invitados y participantes, a todos ustedes por asistir a esta reunión y espero que conjunta y espero que podamos reunirnos en el siguiente webinar de Pulsar. Este es el segundo de esta semana. Vamos a seguir teniendo estos webinars a medida que vamos avanzando y esperamos que podamos tener reuniones y conferencias presenciales cuando sea posible. Entonces, Dimitri, tienes la palabra para seguir adelante. Gracias, Dan. Ahora quisiera invitar a Juan Torres García, que nos va a compartir algunas palabras de bienvenida en nombre de la red Focal. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación que nos hizo Banco Mundial a través de Pulsar a los países miembros del foro, la cual obviamente recibimos siempre con mucho gusto. Gracias por sumar al Focal en estas iniciativas. Agradezco también a los representantes y funcionarios de los países miembros del Focal que el día de hoy ya nos están acompañando. Gracias por conectarse a estas horas de la mañana. Y bien, desde la presidencia de Focal existe el compromiso de mantener y de fortalecer estos trabajos de intercambio con los países miembros del foro y obviamente con otras instancias como es el caso de Pulsar, ¿no? Entonces, muchas gracias también por esa incorporación. Hemos tratado de mantener trabajo conjunto y de mantener una agenda para mantener pues, actividad necesaria de nuevas prácticas, de compartir conocimientos y de aprovechar un poco este cambio de paradigma generado por la pandemia que vamos dejando poco a poco atrás, tratando de aprovechar estas nuevas tecnologías como para que tengamos una interacción cada vez más constante, ¿no? La invitación a la sesión, pues también surgió la idea y necesidad también de ir mostrando, en el caso de un país latinoamericano, de mostrar un poco la experiencia en la adopción de NIC-SP, específicamente esa transición hacia el devengo. Entonces me parece que viene muy bien el apoyo que nos está dando Brasil a través de Heriberto Vilela do Nascimento, como subsecretario de Contabilidad Pública del Tesoro Nacional de Brasil, quien representa en esta ocasión a Focal en este espacio y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Coincidimos en que la base contable de acumulación o devengo es un camino importante, es el camino importante, y estos espacios de análisis y reflexión nos van a permitir pues tener más contexto no solo para los países que van como punteros, sino también para los que van tomando mejores prácticas con el paso del tiempo. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos y que tengamos muy buena sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you, Juan. Now I would like to invite Laura. Gracias, Juan. Ahora quisiera invitar a Laura Leca, que es del EPEC, que tiene un rol importante en la implementación de estas reformas en todo el mundo. Buenos días, buenas tardes a todos. Soy Laura Leca y trabajo líder de las iniciativas del IFAC para el sector público. Quiero agradecer a los equipos de Pulsar y Focal por organizar este evento. IFAC es la Federación Internacional de Contadores, es la organización global de la profesión contable.
Tenemos 180 miembros y organizaciones asociadas en de 35 países y jurisdicciones que representan a más de 3 millones de contadores a nivel mundial. Como se digo en la introducción para esta parte de la sesión, lo que voy a hacer es compartir con ustedes una visión del rol de IFAC en apoyo de la reforma, de la implementación de la reforma de la contabilidad para el sector público y cuál es el rol que cumple IFAC en esta implementación. En esta transparencia quiero comenzar con el rol de en políticas e incidencia sobre cuestiones públicas que tengan impacto sobre nuestra propia sociedad y la sociedad. Básicamente se trata de presentar los puntos de vista de las áreas de prioridad de IFAC. Como pueden ustedes ver a la derecha, se trata de fortalecer la administración financiera del sector público y aquí vemos la manera en que IFAC considera que el sector público puede alcanzar una gobernanza sólida y especifica el papel importante de la contabilidad. El punto de vista se divide en tres partes. La primera se refiere, como dije, a la gobernanza fuerte y la gestión de las finanzas públicas. Básicamente se concentra en las entidades financieras públicas y el elemento es contar con estándares, normas sólidas en cuanto a contabilidad pública, en particular en base a devengados. Y la segunda cuestión es el papel fundamental de la profesión contable en el sector público, es decir, los contadores que proveen servicios externos como los que trabajan directamente para los gobiernos y luego la preparación en la ruta hacia el 2030, porque hay muchas prioridades diferentes para alcanzar los objetivos de sustentabilidad. Es decir, contar con un sistema más sostenible y resiliente e inclusive. Esos son los mensajes de base que vamos a seguir utilizando como parte de nuestros mensajes de incidencia. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Todos los años, IFAC emite sus objetivos de acción en 4 áreas prioritarias. Una de las 4 objetivos es lograr la mayor integridad y luego además como parte de el compromiso de los G20 es mejorar la eficiencia de las administraciones públicas como una de las recomendaciones públicas de la comunidad empresarial para los G20 y esto implica específicamente la contabilidad de devengados y la adopción de los estándares internacionales contables para el sector público. Entonces aquí quiero con esto resaltar la importancia de los temas que vamos a tratar en este webinar. En la siguiente transparencia vemos el panorama internacional que muestra el índice de rendición de cuentas del sector público. Vemos este índice que fue preparado en el 2018 inicialmente para ver cuál era la situación de los informes financieros y vemos cómo hemos avanzado de las reformulados al índice, a las predicciones y a las proyecciones para que se utilicen estos estándares de manera consistente. El índice cubre 165 jurisdicciones y ustedes pueden ver aquí en la parte superior que el 30% de estas jurisdicciones reportaron a partir de una contabilidad de vengados. Y vemos también una tendencia creciente hacia el 2025. Se espera que lleguemos al 50% y hacia el 2030 la proyección es que 73% es un objetivo. Ciertamente que hay cierta incertidumbre al respecto.
en vista de las crisis que pueda haber sufrido esta implementación, pero de todas maneras vemos que hay un cambio significativo y a lo largo de todo este camino, de este marco de informes financieros, es también solamente una referencia en vista de las diferentes situaciones nacionales. En el 2020, el 57% estaba Ipsos, en el 2025 se espera que aumente a 73% y para el 2030 la proyección es más de 80%. Y esto es realmente importante porque además de necesitar estos informes de devengados, es importante tener una medida de comparabilidad. Esto demuestra claramente un número creciente del trabajo que que se hace utilizando IPSAS, pero la necesidad de la incidencia y el apoyo a la implementación. Esto me lleva a la próxima transparencia, a la promoción de la adopción e implementación de IPSAS. Es parte de la estrategia del plan de trabajo y aquí vemos, es una parte muy importante. Son ejemplos como las actividades de hoy para participar en un diálogo activo con nuestros miembros. Forma parte. Aquí vemos diferentes grupos que tienen diferentes expertise y diferentes etapas a lo largo de la transición. En la tabla puede ver que los roles efectivos y potenciales de las diferentes entidades en la provisión de apoyo financiero y para la implementación. A nivel nacional, contribuimos a la adopción e implementación del IPSAS y uno de los elementos de base es apoyar el trabajo para la adopción de IPSAS. Vamos a ver luego algunos ejemplos cómo promovemos la adopción de IPSAS. Estamos trabajando con IPSAS B en la implementación y en la orientación técnica. Y luego vamos a ver a la siguiente transparencia algunos de los proyectos. En apoyo a las tareas del IPSAS B, tenemos en primer lugar la herramienta de evaluación de las intervenciones en el marco de la COVID-19, junto con IPSAS-B, y nos da una medida intermedia para evaluar los impactos económicos de las iniciativas de políticas e intervenciones presentes y planificadas y su impacto en el balance. Y esto se puede utilizar en cualquier jurisdicción. Luego tenemos un manual para capacitación de capacitadores que vamos a ver en un momento y luego tenemos que esta guía práctica que denominamos Pathways to Accrual, las rutas hacia los devengados y como se dijo en la introducción, algunas características importantes de esta plataforma es que permite que se añadan otros recursos y esto permite incluir diferentes publicaciones en la plataforma. No voy a entrar en estas detalles de estos diferentes elementos, sino que, ok, podemos retroceder una transparencia, sí. Entonces, para pasar a la cuestión de capacitación de capacitadores, IFAC no da certificación de capacitación en tanto tal, pero la intención de estos materiales es asegurar que estén disponibles libremente sin fines comerciales a los miembros de IFAC y a otros partes interesados y socios que puedan utilizar las capacitaciones en sus propias jurisdicciones y los actualizamos regularmente para incluir las consideraciones o requisitos de los diferentes países. El material tiene como objetivo evaluar las organizaciones gubernamentales que actualmente están utilizando contabilidad de efectivo o están modificando para la transición a los devengados. Hay 10 módulos con énfasis en diferentes áreas que se consideran las más significativas para las entidades del sector público que están transicionando a la contabilidad de devengados. Básicamente tenemos una introducción, activos,
obligaciones, pasivos, ingresos, gastos, instrumentos financieros, conciliación, presentación, adopción inicial y otras cuestiones. Cada uno de los módulos tiene un manual de capacitación y un conjunto de transparencias que permiten al capacitador, y cada módulo se divide en unos diferentes activos que pueden ser independientes en la medida de lo posible. Y entonces los capacitadores pueden escoger cuáles son los temas que quieren tratar en cada sesión, y se ha pensado también teniendo en mente a los propios alumnos capacitantes para que incluyan en su trabajo material de práctica, y hemos tenido comentarios muy positivos respecto del uso de estas materiales de capacitación, pero también vemos que hay bastante pedido de traducción y ya se está traduciendo al árabe y el japonés, pero también se requiere castellano y francés, y estamos trabajando en la traducción a estos idiomas. Y en mi última transparencia, quería concluir destacando algunas de las prioridades actuales. Como dije antes, el tema de hoy día, este webinar, es una prioridad clave para IFAD, y estamos comprometidos para seguir fomentando la promoción y implementación de los IPSAS y los compromisos con IPSAS B y PAOS para identificar mayores requisitos y solicitudes. También queremos utilizar las herramientas existentes que mencioné anteriormente, por ejemplo, estas reuniones como hoy día, y también comprender los retos prácticos. Aquí tenemos un ejemplo de un evento que vamos a realizar el próximo mes de junio en la región de Medio Oriente y África del Norte. Las traducciones son una prioridad para poder contribuir a la utilización de estos materiales a nivel mundial. Y por último, el lanzamiento de Pathways, el documento, es fundamental en la medida en que un número creciente de jurisdicciones están adoptando los devengados, y estamos considerando, o que estén considerando esta transición, o que ya lo están adoptando. Hay mucha experiencia que se puede aprovechar en estos casos. Ross luego va a hablar con más detalle acerca de la ruta hacia los devengados. Muchas gracias. Gracias a Laura. Y me preguntaba si como parte de la capacitación de capacitadores podríamos incluir en nuestras actividades. Nuestros próximos oradores son Ian Carter y Ross Smith, que van a hablarnos acerca de las características clave y algunas ideas. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias a nuestros colegas de Pulsar por darnos la oportunidad de presentar estas Pathways to Accrual. En términos de las presentaciones, desafortunadamente David Wilkinson, nuestro colega, no pudo reunirse con nosotros, pero estaremos aquí más bien con Ross Smith, que es el director del programa IPSAT y director técnico del directorio. Y mi razón de estar aquí es que esto se Pathways to Accrual es el desarrollo de el estudio número 14, que es un documento que, como veremos, es una herramienta en Internet que permite, como dijo Laura, se puede actualizar para incluir experiencias a medida, a nivel mundial. Y este es un paso crucial como parte de la última estrategia. Pero también la razón de mi presencia aquí es que junto con David he participado de manera importante trabajando para compartir nuestras experiencias en una serie de jurisdicciones a nivel mundial, y particularmente también porque hemos participado en la transición de
hacia la implementación de vengados en el sector público de Gran Bretaña. Hemos visto las cosas que hemos hecho bien y también otras que quisiéramos haber hecho desde un inicio. Y entonces se trata aquí también de una reunión de todas las experiencias prácticas de nuestro caso y de muchos casos alrededor del mundo y en muchas jurisdicciones, tan como sea posible, para que puedan hacer una transición a los devengados de manera exitosa. Y quisiera enfatizar el punto que dijo Laura, de que lo que nos mostró en términos de el índice de rendición de cuentas del sector público en términos contables y la transición hacia los devengados. Mi experiencia personal me dice que no hay nada mejor que compartir con otros profesionales las ideas para hacer la propia implementación con mucho más éxitos y enfrentar los problemas que sin duda vamos a tener que enfrentar a medida que vamos en la implementando los devengados. Desde un inicio lo hemos llamado pathways o rutas porque nos damos cuenta que todas las jurisdicciones son diferentes desde el punto de vista de su punto de partida, de la reticencia de ciertos funcionarios para adoptar estas reformas hacia los devengados y los contextos sociales y económicos, y todo esto tiene informa en cuál va a ser la mejor manera de implementar los devengados en sus jurisdicciones específicas, y realmente estoy de acuerdo con lo que decía Laura con respecto al éxito de una implementación de devengados. Depende de que esté integrado con otras reformas, con otras reformas de la gobernanza y la gestión financiera del sector público. No basta con tener balances bien hechos si esto no toma en cuenta las influencias que esto puede tener en la manera en que se ejecute el gasto, y es crucial que estas reformas estén colocadas en un contexto más amplio. Entonces, Ross, ¿podríamos ver la próxima transparencia? Sí. Entonces, deliberadamente la herramienta misma cubre una serie de áreas. Tenemos aquí tenemos los títulos de los diferentes temas en esta transparencia. Y a propósito se refiere a los conceptos más amplios, el contexto de la gobernanza, el marco de la gestión financiera pública, cómo se puede hacer la implementación y cuáles son los elementos clave que hay que hacer para implementar con éxito hasta las cuestiones en las que vamos a tener que reflexionar en tanto entidades individuales y específicas. Es decir, vamos a una sesión que nos hace cada vez más granular al pasar a diferentes niveles, y desde el nivel más general tenemos ejemplos, herramientas, y de hecho hay que ver también todas las publicaciones en el programa Pulsar, que me parece que son estos materiales del programa Pulsar, son de excelente calidad, pero igualmente también hay muchas herramientas a nivel internacional, los países donde están desarrollándose, y queremos realmente contar con ellos en diferentes idiomas y también entrevistas. Así que sí, Pathways se está convirtiendo en la estructura que permite participar y acceder a las diferentes herramientas. Entonces, en términos del contexto de una reforma más general, y esta sección
deliberadamente toma también un enfoque muy amplio porque creo que cuando hablo con los contadores que están trabajando en el sector público, en muchas jurisdicciones de todo el mundo, el reto que enfrentamos es que entendemos los beneficios de los informes de denegados, pero ¿cómo podemos comunicarlo a los analistas de política, a los estadígrafos, a los políticos, etcétera? Entonces, esta sección inicial básicamente se trata de que todos esos instrumentos estén en la cabeza de los esfuerzos y en términos de los temas más amplios. Entonces, para así fijamos el contexto para otras audiencias y allí podemos, si quiere, utilizar esas herramientas para ajustar el mensaje a los diferentes auditorios con los que estamos trabajando y así poder hablarles de una manera que les resulte interesante y práctica para enfrentar los problemas que enfrentan. Y no hay que conocer necesariamente los elementos técnicos ni los detalles del Ipsos en sí, pero ustedes en tanto profesionales se van a encargar de eso, pero aquí lo que tenemos es un panorama amplio para la comunicación. Y también nos permite poder explicar los beneficios de la contabilidad de denegados para tener un sistema sólido de contabilidad pública, no para cada área específica, sino en términos generales, y también nos muestra los beneficios de la contabilidad de denegados que tiene que ver con un enfoque más amplio de gestión de las finanzas públicas, independientemente de las jurisdicciones, para mejorar sus sistemas de gestión financiera pública. Realmente se trata de no permitir que lo mejor, lo excelente sea el enemigo de lo bueno, pero este se ha diseñado de manera que enfrenta los diferentes niveles de necesidades y de expertise, poniendo un énfasis en un sistema más amplio relacionado con unas reformas de carácter más amplio, lo cual parece ser muy importante en términos de la manera en que podemos presentar y vender esas reformas para que los funcionarios puedan lograr sus objetivos en términos de una gestión más de las finanzas públicas más sólidas. Así que hay que pensar en los temas que les importan porque es importante que les hablemos en términos de lo que realmente necesitan. Y esto, como este es a nivel más general, entonces los recursos provienen precisamente a medida que vamos avanzando en los diferentes niveles, como les mostré anteriormente. Aquí vemos en la siguiente transparencia la cuestión de la gobernanza. Y sé a partir de mi experiencia personal que uno puede hacer mucho en tanto propulsor de estas reformas. Uno puede fomentar muchísimo el cambio, pero también he pasado mucho tiempo hablando con los líderes, los dirigentes, ya sean funcionarios de alto nivel, la tesorería, el Ministerio de Finanzas o altos funcionarios, contabilidad o personas de formulación de políticas en otros ministerios, diferentes tipos de organizaciones de todo el Reino Unido. Y las comunidades de auditores de Auditoría Suprema, las organizaciones supremas de auditoría y también del Congreso, del Parlamento. Todo esto se refiere a comunicarse con las personas y porque si tenemos un apoyo sólido para el cambio, entonces esto los va a ayudar a lograrlo. Pero si no tienen ese tipo de apoyo, de respaldo, van a encontrar que en último término no se logrará lograr las reformas, alcanzar las reformas y puede ser una cosa tan sencilla como, por ejemplo, cuando hemos visto que la publicación de las cuentas públicas
No queremos que se siga presentando cifras que muestran muchas obligaciones y pasivos, porque no se veían muy bien desde el panorama político en el momento. Y entonces había una cierta reticencia a publicar ese tipo de cifras. Entonces, ayudar a las personas con estas presentaciones, por ejemplo, puede ser una cuestión muy importante. También tenemos un programa muy importante de la transición y es importante verlos para ver cuáles son los ejemplos que hay que plantear, en qué etapas y cómo tienen que integrarse mutuamente en términos de la transición hacia los devengados. Hay que ver cuáles son las reformas que van a estar a la punta de la reforma. Esta es una actividad muy importante porque en alto nivel se necesita tener tiempo para diseñar, monitorear la implementación, pero también hacer la comunicación, como les acabo de decir. Y también hay que pensar en a quién estamos tratando de influir, qué cosa es lo que estamos tratando de cambiar. Estamos tratando de que se utilicen las cifras para los informes estadísticos, por ejemplo. Entonces hay que trabajar con la entidad encargada de las estadísticas. Estamos trabajando con los colegas del lado de presupuestos, cómo logramos el compromiso de todos nuestros colegas en el sector privado y entonces, ¿qué es lo que necesitamos para comunicar en diferentes momentos para que introduzcan los cambios? ¿Cómo vamos a monitorear también los cambios que se requiere llevar a cabo? Así que todo esto es sumamente importante y es necesario pensar en este programa de comunicaciones para apoyar estos cambios en términos del público al que están dirigidos, cómo comunicarnos con ellos, cuáles son los detalles en los que hay incluir en las comunicaciones y muy importante también es qué cosa es lo que se está tratando de comunicar. Ustedes van a saber básicamente qué cosa es lo que se está sucediendo. No hay que decirle a todo el mundo qué cosa es lo que hay que comunicar para lograr el cambio, pero todo este marco general de la gobernanza que alrededor de del programa y que se conecta con otros marcos programáticos en los ministerios de finanzas y en general en el gobierno son realmente importantes. Ross, podemos pasar a la siguiente, por favor. Una de las herramientas que hemos incluido y esto nos da como una especie de marco para pensar en los cambios, los temas, programas de cambios, es un documento que nos da las herramientas para tener una buena gestión financiera en el sector público, que nos da los puntos principales para el análisis de la gobernanza y para el cambio. En primer lugar, el objetivo general más característico de un programa de buena gobernanza en el sector público es actuar en términos del interés público. ¿Qué cosa está tratando la organización en términos de objetivos, resultados? Y es muy importante el énfasis últimos años en lograr beneficios sostenibles económicos, sociales y ambientales. Y claramente en estos últimos tiempos los estamos relacionando en la medida de lo posible con los objetivos de crecimiento sostenible, de desarrollo sostenible. Muy a menudo tendemos a pensar en la gobernanza en términos de lo que está haciendo la gobernanza, si siempre ha hecho bien las cosas y si realmente necesita cambiar o tercerizar algunas de sus actividades, ese tipo de cosas. Entonces se trata de trabajar desde el punto de vista de lo que propone lograr la organización en términos de habilidades y capacitación en toda la organización, desde los niveles superiores hasta los niveles de base de la organización. Y esto se relaciona muy sólidamente con la gestión financiera pública. Ambos van y la buena gobernanza van de la mano unos con otros. Y esto nos da un enfoque sistemático a la gestión financiera pública
Como pueden ustedes ver a la izquierda, ponemos los 4 principios básicos del marco de buena gobernanza. Entonces, podemos ver en la siguiente transparencia que el enfoque sistémico del PFM involucra a todos los niveles del sector público y se aplica también en todas las etapas del desarrollo en las diferentes jurisdicciones y en particular con la idea de enlazar los diferentes elementos, porque si uno no fortalece los controles en un elemento, en una parte del sistema, entonces las reformas no van a funcionar. Entonces hay que, por ejemplo, mejorar el sistema presupuestal de manera masiva, pero también hay que mencionar que hay que mejorar, por ejemplo, los sistemas de informes financieros. Y entonces, si no se hace esto, la gestión financiera del sector público no va a mejorar. Las partes individuales tienen que operar en conjuntos. Así que estos son los 2 niveles más generales, más elevados de este marco para que nos ayudan a determinar cuáles son los cambios que se necesita hacer. Y uno de los ingredientes para una gobernanza más sólida de la gestión financiera pública. En la siguiente transparencia, y ese es el punto precisamente que voy a cederle la palabra a Ross porque vamos a pasar de la teoría y el panorama general a la práctica misma. Y Ross, entonces te cedo ahora la palabra. Sí, muchas gracias, Ian, y gracias por la excelente presentación acerca del panorama general de la herramienta y su diseño. Es muy importante entender que la herramienta tiene como objetivo ser interactiva y digital, pero quisiera destacar, como veremos en las próximas transparencias, que es muy importante que si uno quiere utilizar, realmente no necesitamos ver el elemento previo de la herramienta porque tenemos muchos detalles en estas secciones que se han desarrollados a partir de la experiencia que ha enfrentado problemas y retos. Tiene como objetivo ayudarlos a superar precisamente estos elementos en la parte de la planificación y la implementación. Como una cuestión que hemos hecho es que la adopción de vengados no se produce aisladamente y además la transición depende del contexto en que se produce. Un elemento clave al respecto es que, ya se ha dicho, pero lo vamos a decir de nuevo, es que un factor clave es el diálogo y el acuerdo, y particularmente cuando pasamos a la implementación. Correctas para que adopten estas iniciativas de cambio. Si no, va a ser muy difícil. Sobre estrategia de implementación, quisiera destacar que tenemos algunas herramientas ya en otros idiomas, por ejemplo, el castellano. Y como se mencionó, estamos aumentando estas traducciones, pero la clave de este capítulo es que tiene que ser un complemento de la estrategia general de implementación. Y de arriba hacia abajo vemos el Plan Nacional de Implementación para asegurar que el alcance de la reforma sea bien aceptado con todas las entidades del sector del nivel central o local de gobierno, los periodos de transición para los diferentes sectores y niveles. Y también es bueno pensar en la herramienta como parte de la herramienta nacional de implementación en términos del desarrollo de sistemas. También es importante pensar acerca del plan de implementación a nivel sectorial y tener planes más detallados en los diferentes sectores para lograr una reforma integral.
que incluya empresas públicas y diferentes ministerios y departamentos. Es decir, tenemos que tener un plan nacional cuya cronograma de implementación incluya dos detalles de los cambios que pueden lograr de manera exitosa los gerentes o directores de los programas nacionales. A nivel de las entidades, entonces, hay que pensar que cada una de las entidades que emite informes necesita sus programas y líderes específicos para que los elementos clave del plan nacional y del plan sectorial efectivamente se apliquen a estas entidades para cumplir con los objetivos dentro del cronograma establecido. También un gran plan se puede desbaratar durante su implementación y entonces es importante enfrentar los diferentes niveles y asegurarse de que todos los planes estén sincronizados, que haya suficiente apoyo en cada nivel, porque el éxito de la implementación requiere que todas las entidades, de todos los sectores y el plan nacional se converjan cronológicamente. Y esto tiene un efecto también en la voluntad política para decidir las maneras en implementar el plan de una manera apropiada y que no haya un efecto retroactivo negativo sobre la reforma. Cuando pensamos en la implementación, tenemos que empezar con la planificación de la reforma y esto requiere identificar las necesidades y las necesidades de sistemas de capacitación y desarrollo e incluso cómo se va a hacer para crear estas capacidades. Ver cuáles son las capacidades de las diferentes direcciones, departamentos, organizaciones nacionales, regionales, inclusive los consultores, que se pueda identificar. Y este capítulo es muy interesante para ver cómo podemos navegar a lo largo de estos diferentes pasos y cuáles son las ideas que pueden ir surgiendo sobre desde la perspectiva de la capacitación. Quería, sobre todo ahora, dedicarle tiempo acerca de cómo se puede sostener, apoyar las reformas. Es importante que estas mismas reformas se institucionalicen en el sector público, en las diferentes entidades, y esto significa contar con las personas adecuadas para llenar las brechas de capacitación en cada sector y tener también un plan de retención del personal. Y esto incluye la educación y la transferencia de conocimientos entre los diferentes profesionales, porque va a haber gente que parta, que deje la organización, trabajar con las instituciones educativas como por ejemplo las universidades, para que se enseñe, se imparta conocimientos acerca de estas prácticas contables y los graduados de la profesión contable tengan la capacidad, también puede requerir crear en el sector público instituciones de capacitación para asegurar que haya un desarrollo continuo de conocimiento, porque lo que se necesita juicio profesional y expertise para utilizar estos estándares y utilizar la información de manera adecuada. Una cosa que quisiera señalar al respecto, con respecto al sostenimiento de la reforma, y es un punto importante, es que si se está trabajando con proveedores externos, ya sea organizaciones internacionales o consultores externos, que van a ayudarlos en el planeamiento de la implementación de la reforma, hay que hacer que este plan de implementación cuente con capítulos u orientaciones acerca del transicionamiento de la transferencia del conocimiento de los proveedores externos al personal interno. Esto puede ser un ejemplo clave que podría bloquear las reformas, porque una vez que no se cuente con el apoyo externo, entonces, ¿cómo se va a poder hacer la capacitación apropiada para el nuevo personal, en la medida en que se necesita sostener la reforma? Y esta es una cuestión que hemos considerado que es un reto permanente, pero que también se puede planificar en el programa de transición para que, la herramienta misma cuenta con varios recursos útiles
luego vamos a verlos con más detalle. Así que si están en esta etapa de la planificación, consulten la herramienta porque tiene como objetivo ser una herramienta integral en lugar de solamente un documento al que uno le da una miradita a la pasada. Un par de transparencias adicionales. Los estándares y políticas de contabilidad, esto debe ser parte de un elemento clave y algunas de las decisiones clave para su adopción. A la adopción puede ser directa o indirecta, ya sea con los estándares de Ipsos o si tienen sus propios estándares internacionales que se están estableciendo a nivel nacional, ya sea basados o no en Ipsos. Hay que pensar las decisiones estratégicas y otro tema es que de las mismas políticas quiere uno que sea centralizado en todo el sector público o en sectores dentro del sector público. IPSAS puede ser la manera de determinar cómo establecer los manuales y grupos de trabajo y uno puede tomar un enfoque descentralizado para una política de descentralización. También hay o centralizado o descentralizado, ambos se tienen factores a favor y en contra. Ahí hay que tomar una posición estratégica que incluye, como por ejemplo, contar con equipos adecuados o si se va a hacer los informes a partir de valores históricos o corrientes. Por ejemplo, y algunos temas en particular en este capítulo son que se refiere a ver las orientaciones de los estándares de Ipsos, no necesariamente viéndolos uno por uno, pero sí viendo, por ejemplo, los diferentes tipos de activos, los diferentes tipos de y a entender los diferentes modos de llevar a cabo las diferentes contabilidad de transacciones. Específicamente, también hay algunos recursos muy importantes como Pulsar que están incluidos en esta herramienta y que les recomiendo enfáticamente. Y por último, sin pasar mucho tiempo en esta última transparencia, es importante saber que los sistemas y la infraestructura definitivamente son un factor clave de éxito y es importante que se debe evaluar desde el principio del planeamiento porque las inversiones en la infraestructura y de sistemas, la arquitectura, los recursos humanos, etcétera, van a ser sumamente importantes. La información, cómo lo vamos a compartir entre las entidades y cómo vamos a diseñar diferentes comas, como por ejemplo las cuentas, el marco de consolidado de información, de reportes y cómo se utiliza también esta información en relación con otras prácticas, como por ejemplo los informes estadísticos y presupuestales. Hay que asegurarse de que todos estos recursos sean adecuados y que se cuenten con ellos y las inversiones necesarias para hacerlos. Ian también ya mencionó que siempre recomienda que las reformas de la contabilidad pública formen parte de una reforma más general. Por ejemplo, en términos de que no nos debemos olvidar la oportunidad que plantean de poner en cuestión algunos de los sistemas que ya existen y que se modernicen en los sistemas y los marcos contables, porque hay beneficios que se pueden lograr, pero es necesario planearlos y dedicarles los recursos y el tiempo para no desaprovechar esta oportunidad de reformas generales. El apalancamiento de los recursos internos también puede contribuir al proceso y puede ayudarlos a hacer incidencia sobre la conveniencia de hacer estas reformas y la racionalización de los sistemas de control, la información financiera, los reportes de información financiera, las auditorías internas. Hay áreas que se entrecruzan y es importante desde un principio tener un discurso que nos permita
coordinar con las entidades de auditoría. Gracias por compartir con ustedes este documento de Pathways. Nos parece que es una herramienta muy importante para la implementación de Ipsos. Es una herramienta que está en continuo desarrollo, que incorpora orientaciones y recursos a medida que vamos contando con ellos. Muchas gracias. That was a very interesting presentation. Now I would like to turn the microphone over to Karen and then to Roberto, who are going to present Armenia and Brazil experience in terms of... Gracias por estas presentaciones tan integrales. Ahora vamos a cederles la palabra a los representantes de Armenia y Brasil para que compartan con nosotros países. Muchas gracias, gracias por la invitación, por participar en este evento tan interesante y también para presentar la experiencia de Armenia desde el punto de vista de la contabilidad del sector público y el desarrollo del sistema de contabilidad de vengados para el sector público. If you prefer, you can share directly, or I can do it for you. Oh, please. El avance de la reforma de la contabilidad del sector público en Armenia. Armenia empezó esta reforma en el 2009 en el sector financiero y el sistema central del sector público, lo que la situación no teníamos un marco específico. El sistema contable se basaba en diferentes conceptos. Por ejemplo, los ministerios o entidades públicas llevaban su contabilidad a partir de las normas de la antigua Unión Soviética, o utilizaban marcos del sector privado y en algunos casos había normas sectoriales para circunstancias particulares de ciertas organizaciones. El objetivo entonces era tener un sistema unificado para el sector público a partir de estándares internacionales, marcos estadísticos reconocidos internacionales, comparables con los estándares de contabilidad del sector privado y con IPSAS. Se esperaba entonces, hacia el 2014, el gobierno se dio cuenta de la importancia de los sistemas de contabilidad de devengados y porque permitiría tener informaciones confiables para las decisiones del sector público con respecto al desempeño de las entidades del sector público y información confiable para la gestión informada y la toma de decisiones correctas a diferentes niveles del gobierno que fuesen preparados con la misma base metodológica. Entonces, en el 2014 se adoptó esta
del nuevo sistema y utilizando los estándares nacionales y las cuentas nacionales, el formato de cuentas nacionales, con propósitos de información y también presupuestales, y se desarrolló un estándar armenio propiamente. Al mismo tiempo, un par de cuestiones acerca de esos estándares de Armenia. El reto más importante era determinar la base metodológica. No habían muchas alternativas. Se trataba de en cuenta muchos factores como la complejidad de la implementación de un sistema IPSAS integral o de la adopción de estándares nacionales nuevos propios de Armenia. Entonces había que determinar organizaciones del sector público, por ejemplo, las normas nacionales establecen que, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, que es el organismo encargado de la autorización, y consideraciones. La medición de opciones, la vida útil del PPE, los métodos de descuento del valor, etc. De hecho, y esto es solamente en términos de costos de implementar IPSAS en cada jurisdicción. De hecho, la adopción de estos nuevos sistemas se puede pasar por tres etapas. De estados independientes de las organizaciones del sector público, y ahí se trata de crear una cultura de información, luego una consolidación a nivel ministerial, y al nivel superior tenemos el nivel de la totalidad del gobierno. Para que las reformas se pudiesen consolidar a nivel de todo el sector gubernamental. Por supuesto que el desarrollo de este nuevo sistema contable plantea retos que podemos ver en tres tipos. El primer grupo de retos es la
todos seguramente estarán de acuerdo en que no es fácil dar la capacitación en estos estándares desvengados. Y el segundo reto se refiere a la consolidación de los diferentes aspectos técnicos. Aquí vemos los pasos que tomó el Ministerio de Finanzas para enfrentar su primer reto. En primer lugar, dar asistencia a metodología a los especialistas en diferentes formatos. Visitas de campo, sistema de calificaciones, manuales profesionales, monitoreo de los informes financieros. Al mismo tiempo, el Ministerio de Finanzas lleva a cabo el monitoreo de las entidades en los diferentes sectores de organizaciones del sector público, entidades del sector público, sobre su transición al nuevo sistema. Y también una iniciativa que vale la pena destacar es la de los manuales profesionales que se proporcionó a los sectores, que incluye la legislación, la normatividad, detalles sobre la identificación de los sistemas de monitoreo y sugerencias de prácticas para corregir errores que se hayan identificado. Quisiera también mencionar la importancia de la contribución esencial del programa Pulsar. Por ejemplo, se desarrolló este sistema de calificación como parte del Pulsar en el 2020. Esto es muy importante, una herramienta muy importante para mejorar las capacidades y habilidades de los contadores para manejar la información financiera. Y aquí vemos entonces cómo hemos avanzado en este sistema de calificación que se inició en el 2020 y que cuenta con, a la actualidad, 230 contadores calificados. Con una herramienta obligatoria para casi 100 organizaciones. Y con respecto a la consolidación, este segundo reto, la consolidación de los estados financieros, desde el punto de vista de las soluciones técnicas, el país lanzó esta iniciativa por el Ministerio de Finanzas para poner en marcha el Sistema Integrado de Información Financiera, IFMIS. Y el éxito al final de este proyecto requiere seguir colaborando en los diferentes pasos de esta reforma. Este sistema IFMIS incluye diferentes módulos como presupuestos, tesorería, contabilidad de informes, manejo de deudas y auditorías internas. Este proyecto está empezando en este año, está en la etapa de prueba de concepto. Y en la siguiente transparencia vemos cuáles son nuestras expectativas con respecto del IFMIS. Esperamos que el módulo de contabilidad permitirá mantener la contabilidad centralizada
y que a los diferentes, a partir de la información de los diferentes niveles y módulos, y permitirá preparar diferentes tipos de informes como financieros, presupuestales, de ejecución y estadísticos. Y la preparación de estados financieros consolidados temporales. Bueno, habiendo dicho esto, quiero agradecer al Banco Mundial y por el apoyo que le da a las diferentes iniciativas en mi país. Esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias por la invitación y estaré muy contento de responder a cualquier inquietud o pregunta. Ahora vamos a abrir la reunión a las preguntas y respuestas posteriormente, pero ahora vamos a darle la palabra a Heriberto. Bom dia a todos, boa tarde. Obrigado, Dimitri, por parte de Pulsar. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias, Dimitri. Faz parte, né, que é o Fórum dos Contratos Governamentais da América Latina. Muito obrigado pelo convite para fazer a apresentação. Eu sou Heriberto. Y quisiera compartir con ustedes la Nacional do Brasil. Bem, eu vou compartilhar experiencia brasileña. Soy el subsecretario para estas cuestiones de la Secretaría del Brasil, del Tesoro del Brasil, y quiero demostrar en presentación para los colegas nuestra experiencia en el Brasil en la adopción de los estándares internacionales de contabilidad que en el quisiera mostrarles lo que hemos hecho desde el punto de vista de la contabilidad del sector público. He preparado algunas transparencias a manera de presentación. El objetivos estratégicos es interesante presentar estas viñetas acerca de nuestras experiencias. En primer lugar, quiero destacar aquí 6 puntos clave que nos permitieron en el Brasil pasar por este proceso de convergencia de las IPSAS. En primer lugar, la formación de un comité, de un grupo técnico de alto nivel para editar las normas contables convergentes para la convergencia, que incluye funcionarios de la Secretaría de Finanzas y del Tesoro, para ver cuáles eran las normas brasileñas de contabilidad y cómo podrían converger hacia IPSAS por medio de este proceso. Vemos aquí, vamos a ver esta otra pantalla, cuáles son las normas brasileñas de contabilidad técnicas para el sector público. Aquí tenemos todas las normas brasileñas del sector público y las correspondencias respectivas con los IPSAS, los NICs. Entonces aquí tenemos este proceso de diseño interno, adaptando las normas internacionales al caso brasileño. Si hay algunas restricciones legales. Entonces, el proceso de convergencia básicamente consiste en adaptar el lenguaje y verificando si hay términos legales de nuestro país que no pudieran estar de acuerdo. Entonces, este
primer punto clave es importante. En el 2011 se inició este proceso para determinar las claves para pasar del sistema de efectivo a devengados, y a partir del 2016 el grupo empezó a dictar las normas ya adoptadas tras la convergencia con IPSAS. Esto fue primero un paso importante. El segundo punto importante fue crucial en el proceso de implementación de las normas internacionales de contabilidad desde el sector público fue el hecho de que mediante concurso público. Roberto, sorry to interrupt you. Could you slow down a little bit? Okay. And, can we check, Roberto, which channel you are on talking right now? Can you please check? Perfect. Which channel are you on? Ajá. Which language channel down there? Roberto, ¿en qué idioma, en qué canal de idioma estás ahora? Abajo. Português. No, Portugués. please switch to floor, to the English, or to floor. Original No, to audio. floor, original. Okay. So that ¿Podrías people- cambiar al original? Ahora. Ahora sí. Thank you. Cambié. Ok. Bom. ¿Me pueden escuchar ahora? Falava sobre, os pontos-chave, vocês conseguem Estaba hablándoles acerca de los temas clave. ver o meu slide? Pueden ver mi presentación en la pantalla, ¿correcto? Primeiro aspecto, eu falei sobre Bien. a Entonces, en primer lugar, comitê que les hablaba acerca de la formación de un comité que do setor público ayudó a editar los estándares adoptados formação do comitê foi extremamente en la medida en que se relacionaban con los estándares internacionales. Esto fue un elemento clave normas en la primera etapa hacia la adopción de los estándares, y actualmente todos los estándares internacionales ya han sido adaptados al caso brasileño. El segundo tema clave tiene que ver con contar con profesionales calificados dentro de nuestras organizaciones. Son calificados en los estándares internacionales, los IFRS. Algunos tienen maestrías y otros doctorados que conocen los estándares internacionales de la IASS, y esto ayuda mucho a la implementación de las normas internacionales, porque estos profesionales ya conocen cómo aplicar los estándares en las entidades públicas. Este es el segundo elemento clave. El tercer elemento es que además de editar los estándares adoptados, los de IPSAS, adoptamos el proceso que denominamos manualización, que fue bastante intenso, que son más importantes, de los elementos que sean más importantes que los demás. Entonces, identificamos los casos más relevantes e importantes. Hubo muchas conversaciones técnicas de las cuentas en el sector de públicos, y debatimos las necesidades que requerían un análisis más detallado, y a partir de esto preparamos el manual de contabilidad para el sector público. No está aquí en la pantalla, pero la edición y manualización de estos procedimientos contables fue muy importante. Además de crear los manuales de estos procedimientos contables, según las cuentas y los estados financieros estandarizados, teníamos un plan de cuentas
para todas las entidades a nivel nacional y federal, local y federal. Este proceso de adopción de planes de cuentas integrales para todo el país permitió tener un lenguaje, un denominador común en el lenguaje, de tal manera que todas las instituciones utilizaran los mismos términos y las rutas estandarizadas para describir los mismos eventos y cuentas. Por ejemplo, la demostración de los flujos de caja y las estructuras de los estados financieros y los planes de cuentas se estandarizaban en estos manuales. En otras palabras, convertir a los procedimientos en manuales con planes de cuentas y en una estructura estandarizada para los informes financieros fue muy importante para aplicar los estándares internacionales. El cuarto tema tiene que ver con ese operativo y técnicos, temas técnicos y operativos. Tenemos un sistema brasileño que se llama el CIAF, que integra los sistemas financieros y administrativos integrales en línea, pero este CIAF originalmente tenía como objetivo, tenía objetivos financieros y presupuestarios. Entonces, en términos de la tecnología de la información, ¿cuál sería la mejor estrategia para cambiar todo un sistema? Entonces, decidimos integrar el CIAF con los sistemas corporativos de manejo de activos. Por ejemplo, para los ingresos federales, los sistemas que permitían administrar este sistema en términos de el nuevo sistema de contable. Decidimos integrar el CIAF con este sistema corporativo de gestión de activos y habían reglas que tenían que ver con la contabilidad. Entonces estamos hablando de la medición y los reconocimientos que se colocaron como parte de este sistema de manejo corporativo y los integramos y hacíamos que se reflejen en el CIAF, lo que hizo que el CIAF pudiese capturar las actividades que tengan impacto en los niveles federales. Entonces, los sistemas que permiten la administración de la deuda pública, los activos públicos, las obligaciones públicas, los riesgos fiscales, estaban manejados con diferentes sistemas corporativos que tenían que ver con la gestión activos y pasivos. Entonces, lo que hicimos fue más bien lo opuesto. Utilizamos los sistemas con que ya se contaba para esa gestión de los activos y pasivos y los integramos en el CIAF, de tal manera que el CIAF pudiera reflejarlos. Eso es muy importante en este proceso de convergencia en el Brasil. Otro tema importante es que además del gobierno federal, tenemos un enfoque interestadual a nivel subnacional que tendría que adoptar estos niveles. Así que desarrollamos un sistema para la recolección y análisis de datos contables de las entidades subnacionales. Entonces, los estados y las municipalidades, Brasil es un estado federal, tienen que
enviar sus informes fiscales y documentos contables mensuales a la federación para consolidar las cuentas a los niveles de los estados y los municipios. Para el análisis de datos, esto promueve el proceso de convergencia dentro de las municipalidades y estados, y de esta manera hemos adoptado, por ejemplo, un ranking de contabilidad financiera a nivel de los estados y municipios. Como ustedes se pueden ver aquí, este es el ranking de la calidad de la información. Analizamos la información que envían los estados y municipalidades. Tenemos estas verificaciones y análisis y los clasificamos. Este proceso ha ayudado realmente a apalancar la convergencia de los estados y municipalidades porque fomenta una seria competencia entre los estados y municipios, porque estas entidades quieren estar mejor posicionados en este ranking en términos de la calidad de la información contable según los estándares internacionales para el sector público. Esto es un tema muy importante para apalancar la convergencia de las auditorías. Por último, tenemos la adopción y aplicación de los estándares de auditoría financiera internacionales por las entidades supervisoras. En Brasil, además de la contabilidad, estamos en el proceso de adoptar los estándares financieros internacionales de auditoría. Y desde el punto de vista de el gobierno federal brasileño también está llevando a cabo una reforma de estos estándares. En el Brasil tenemos desde el 2022 un grupo de 7 auditores altamente calificados en los estándares internacionales de auditoría y los estándares contables, y en función de los resultados de sus exámenes se plantea un informe con recomendaciones que esperamos que muy pronto sea implementado por las administraciones para mejorar la calidad de los informes financieros y para corregir cualquier distorsión que pudiera existir. Entonces, esto es lo que permitirá determinar recomendaciones, y los directores, los encargados, están obligados, tienen la obligación de llevar a cabo estas recomendaciones. Esto es muy importante en el Brasil, tan importante que el presidente de la República tiene la obligación anual de presentar un informe financiero que es preparado con 2 opiniones diferentes. La primera opinión tiene que ver con el informe sobre los informes contables, y el segundo informe trata el cumplimiento con los estándares nacionales. Entonces se puede ver aquí la importancia de estos cumplimientos sea muy claro. Hace unos años pasamos por un proceso de
cuestionamiento debido a la opinión negativa sobre los informes contables, y eso podría efectivamente llevar a una moción de vacancia de la presidente de la República. Entonces, estas cuentas son sumamente importantes para asegurarse de que las cuentas nacionales sean tan exactas y que los encargados cumplan con la ley. Esto es lo que ha permitido que en Brasil que en el Brasil se cumpla con estos estándares contables. Estaré muy contento entonces de responder a cualquier pregunta. Estamos justo a tiempo para abrir la sesión de preguntas y respuestas. Y tenemos varias preguntas que nos han enviado también por el chat. Y entonces voy a cederle la palabra, el micrófono a Juan Carlos para encargarse de esta sesión. Espero que me escuchen bien. Gracias, Dimitri, y felicitaciones a los oradores por sus excelentes presentaciones. Tenemos aquí varias preguntas, algunas para Karen, otras para Heriberto. Y también tenemos una pregunta para Ian. Así que podemos comenzar con las preguntas para Ian y luego pasaremos a las preguntas para Karen, a nuestros panelistas de los diferentes países. Básicamente la pregunta es, Ian habló acerca de la necesidad de destacar la importancia de los informes de la contabilidad del sector público para todas las partes involucradas. Entonces, ¿cómo convencer a un contador de un colegio o de un hospital sobre la importancia de estas reformas? Excelente pregunta. Ian, ¿podrías ayudarnos a responder? Sí, muchas gracias. Sí, me parece que es importante también pensar en términos de lo que sería una diferencia para que esto suceda. Si uno le habla a alguien a ese nivel, hay que ver, vamos a ver que hay una serie de retos que enfrentan en términos de llevar a cabo los procesos, etcétera. Entonces, obviamente, en un panorama general, lo que tenemos es las reformas a nivel más general, pero cuando bajamos a un colegio específico, al nivel de una escuela, debe de ver también que hay ventajas para ellos mismos en términos de enfrentar los procesos, los problemas que enfrentan cotidianamente. Entonces, a mí me parece que todo eso se trata de, sí, tenemos que tener una visión general, pero también tenemos que ver cómo es que podemos mejorar en un hospital o en un colegio, en una escuela, y porque en el nivel general no siempre entonces hay que asegurarnos que a ese nivel se cuente también con las herramientas y también pueda convencer a sus colegas a llevar a cabo estos cambios. Como por ejemplo el director del colegio o del hospital va a poder mejorar el uso de los fondos. Gracias, Ian. Entonces, como dije, tenemos una serie de preguntas para Karen, pero también, por supuesto, si alguien quiere complementar estas respuestas. Tenemos 4 preguntas en realidad, así que voy a pasar una por una. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tipo de información para las auditorías internas se obtiene del IFMIS, el sistema que he mencionado? Por favor, ¿podrían ayudarnos a responder esta pregunta? Sí, gracias, Juan Carlos. Gracias por esta excelente pregunta. Y como mencioné, cuando lanzamos este proyecto hace un par de meses,
que estamos actualmente mapeando, es decir, mapeando los procesos de negocios, pero me parece que toda la información para la adopción en el IFMIS la determinan los auditores internos para su implementación, para llevar a cabo sus tareas y procedimientos de auditoría que se pueden implementar automáticamente después que se ingresa todos los datos en el sistema del IFMIS. Y entonces este proceso se va a terminar en el 2024. Gracias, Karen. La segunda pregunta se relaciona al tema y es cuál la cobertura del sector público con ese sistema. Pero esto me parece que ya lo dijiste. Sí, gracias. La cobertura del sector público incluye todas las organizaciones, entidades del sector público, los ministerios, entidades gubernamentales y otras organizaciones que puedan crear estas mismas entidades dentro del sector público. Pero no se incluye las empresas públicas. Los ministerios, entes gubernamentales, comunidades, organizaciones de las comunidades están incluidas y, como mencioné, se prevé concluir con la incorporación de esta información para fines del 2024. La tercera pregunta es cómo resolvieron el problema de los balances pendientes que no eran confiables antes de la implementación del IPSAS. Gracias por la pregunta. Hemos exigido que todas las entidades del sector público evalúen cuáles son sus activos y pasivos antes de la transición y incluirlos en su contabilidad. Esa es la principal herramienta que hemos utilizado. Tenemos una cuarta pregunta de Natalia y la pregunta es, se mencionó que durante el mantenimiento descentralizado funciona en Armenia. ¿Podrías aclarar qué cosa es lo que significa con este mantenimiento? ¿Estamos hablando de capacitación o sistemas de cómputo? Sí, gracias. La expectativa de la contabilidad centralizada es el mantenimiento se haga de manera descentralizada, pero esperamos que el IFMIS nos permita centralizar este proceso. Gracias. Para Heriberto, de María Teresa de Paraguay. Y es si existe un sistema analítico para manejar la propiedad de equipo y cómo determinar el valor de estos activos. Heriberto. Thank you. Gracias, María Teresa, por la pregunta. Tenemos básicamente dos sistemas. Del sistema. Uno es el sistema de activos móviles y de inmuebles, muebles e inmuebles. Para el caso de los muebles, utilizamos el valor de mercado que se reevalúa periódicamente y con el objetivo de
restablecer no território, su valor, eventualmente, pero esto plantea ciertos retos efetivamente fazer a reavaliação, mas eles são reavaliados para los buscando se o valor de mercado activos fijos. que possam No ser lo podemos hacer a veces anualmente, mas além desses imóveis, nós temos, por exemplo, terrenos, entonces lo hacemos en función del valor terrenos de amortizado. reforma agrária, né, que o nosso território é muito grande. Para eso tenemos un plan Por exemplo, para regularização fundiária, e aí nesse caso não se adota valor de mercado, existe uma planilha de preços para precificar o valor desses terrenos, mas sim, a un sistema centralizado de gestión de bienes inmuebles y a otro sistema centralizado de gestión de los bienes muebles para una medición con el sistema utilizando el CIAF y su integración de los datos que son enviados al CIAF y son contabilizados en los estados financieros del gobierno federal, de la Unión Federal. Gracias, Heriberto. Nos quedan un par de minutos todavía. No sé si alguien tiene alguna pregunta que podríamos responder rápidamente. No, no hay más preguntas, entonces podríamos pasar a la siguiente parte de nuestra reunión. Gracias a Juan Carlos por ocuparte de la sesión de preguntas y respuestas. Dmitry, we don't hear your English on English channel. We don't hear you. There is no translation. You are speaking Spanish, or I can hear English. Can you hear me now? okay? Yes. Okay. I can hear. I was talking on the original sound. Yes, thank you, Juan. Bueno, sí, efectivamente. Muchas gracias a Juan Carlos. Repito, por asumir la sesión de preguntas y respuestas. Ahora quisiera pedirle a Germán que pase a pronunciar las palabras de cierre. Sí, gracias, Dimitri. Muy interesante discusión sobre la ruta hacia la contabilidad de vengados y el apoyo que prestamos en el Banco Mundial y nuestras organizaciones para esta transición. El Banco Mundial ve con mucho agrado esta transición porque considera que esto nos permite contar con un sistema de gobernanza más sólidos. Se ha tratado los diferentes elementos de gobernanza, el liderazgo, la comunicación, el apoyo de un equipo para tener éxito, y aquí en la reforma del sector se requiere un apoyo fundamental, y es muy importante que planteamos los diferentes documentos, incluyendo este índice de contabilidad del sector público para la transición de los diferentes países hacia la contabilidad de devengados y el logro de un 83% de devengados en el año 2030, que significa que la transición global está yendo por el camino correcto. Y otro aspecto que es muy importante con respecto a los datos son los controles internos y los controles externos. Eso fue compartido por el directorio de IPSAS, y también lo confirman nuestras experiencias individuales. Y tener un informe gubernamental implica ver también las reformas necesarias desde una perspectiva global. También este módulo sobre capacitación de capacitadores es muy importante, es un documento muy importante de conocimiento que puede ser utilizado por diferentes países. Ahora tenemos también
el objetivo de converger hacia una herramienta más moderna a partir del marco de administración del sistema público financiero, y eso refuerza el liderazgo político y su importancia de la consistencia y del liderazgo en los planes sectoriales, la creación de capacidades en la transferencia de conocimiento de los expertos internacionales a los niveles nacionales es muy importante también, así como la implementación descentralizada o centralizada de la toma de decisiones a nivel de las entidades. Y hay toda una discusión acerca de la infraestructura de los sistemas de tecnología de la información y cómo los planes de cuentas permiten la armonización de las diferentes perspectivas, los informes, el manejo, el costeo, no se trata solamente de hacer un copiar y pegar, sino que los objetivos son la simplificación y es para que cumplan con las necesidades de los diferentes países. Armenia y Brasil nos han compartido que en la práctica están lograr los objetivos de informe financiero para el gobierno y mejorar la calidad para la toma de decisiones. En el Brasil es interesante escuchar cómo la formación de estos comités ha permitido promover la institución y este ranking de la contabilidad a los niveles de los estados y los municipal. En Armenia también hemos escuchado acerca del enfoque del gobierno en el que el proceso legislativo es fundamental, y como también en el caso de Brasil. En el caso de Armenia queda claro que los estándares gubernamentales basados en IPSAS, pero fueron simplificados y en un nivel inicial, concentrados en los esfuerzos de comunicación. Aquí vemos entonces que la creación de capacidades y la consolidación metodológica, técnica, en el caso de la implementación, de la integración y de los sistemas de manejo de deudas. Estos son los temas que se han planteado y que me parece que son los más relevantes, pero también quisiera añadir que hay que tratar de seguir avanzando, ya que las reformas están en el camino correcto, y quisiera agradecer entonces a todos los oradores y participantes por este útil evento, a Pulsar y Focal por este evento interactivo que es tan importante para que nuestros países puedan seguir avanzando en sus reformas. Muchas gracias. Gracias, Armen. Esta reunión entonces está llegando a su fin, y esto significa que en el resto del año vamos a estar planeando una nueva organización, evento, con la presentación de los principales resultados del documento de comparativo entre diferentes países. Esa es una publicación muy relevante e interesante, y esperamos que puedan participar en esta reunión. Muchas gracias por haber participado en este evento y les deseamos un excelente día. Gracias. Hasta pronto.